En la TV pública, el 42% de los sueldos está entre los 200.000 y los 600.000 pesos. La empresa de medios estatal gastó más de 200 millones en salarios. En enero de 2021, los sueldos fijos se engrosan por horas extras y adicionales que dependen de convenios obsoletos, dice así la noticia. Ultra actividad de convenios que datan de 1975. 4 sindicatos parados sobre andamiajes distintos, cada uno con beneficios propios, por supuesto. Adicionales por motivos obsoletos, horas extra, fines de semana, privilegios anclados a cifras de industria privada. Una nómina que supera a los 1000 empleados, compuesta por grupos familiares y apellidos que se repiten hasta más de 10 veces. Sueldos que superan al del presidente, hablando así de la televisión pública estatal. Radio y Televisión Argentina, RTA, la empresa estatal presidida por Rosario Lufrano, que días atrás se vio envuelta en un escándalo por el retiro de 11,4 millones de pesos en efectivo de cuentas bancarias, gastó en enero al menos 202.925.300 pesos en los salarios de los 1.033 empleados de la televisión pública, sin contar las contrataciones aisladas y servicios terciarizados. Por supuesto, los datos surgen de la planilla de liquidación salarial de enero de 2021, la cual tuvo acceso, la Nación. La remuneración bruta promedio fue de 198 millones de pesos, con un 42% de los salarios que ronda entre los 200.000 y 600.000 pesos. El sueldo fijo de los empleados de la televisión estatal puede llegar a engrosar hasta 11 veces su valor, con los plus recibidos más de 150 conceptos distintos. Tal es el caso de un editor de postproducción con más de 30 años en RTA, que figura en la escala más alta de la nómina, cuyo sueldo fijo es de 43.000 pesos, se transformó en 419.923 en el primer mes del año. Algo pasó, algo pasó. El secretario de Medios de Comunicación, Francisco Meritelo, dijo que los sueldos son derechos adquiridos y que de ninguna manera deben volver atrás, sino que se debe pensar en producir más, y así hablaba en Telam. El enorme esqueleto de la televisión pública se disipa el control de registro de horas extras y la rendición de adicionales, según afirmaron a La Nación personas que pasaron por la nómina del canal. Después de tantos años aprovechándose del Estado, la complejidad del enmascaramiento de los sueldos es enorme, disparó una fuente que formó parte de la cúpula de la gestión audiovisual pública y ejemplificó respecto de algunos adicionales que penden de parámetros caducos. Hasta hace un tiempo se pagaban adicionales por grabar a color, como si aún existiera la televisión en blanco y negro, dicen así. También, según explicó, es habitual que se cuelen ventajas entre los grupos familiares, en los que cada integrante rinde adicional por auto propio, aun cuando se trasladan en conjuntos. Todos atajos que se consolidaron con el tiempo y suman a la hora de abrir caja estatal. Los sueldos, por supuesto, fueron siempre exorbitantes. Se intentaron racionalizar esos privilegios desmedidos que tenían los trabajadores de la televisión pública en relación al resto de la administración del Estado, y cuando se puso en la patria la paritaria cero, nos hicieron varios paros, dijo así La Nación. La expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, durante el macrismo, Silvina Giudici, que se refería a la medida tomada por el entonces secretario de Medios, Hernán Lombardi, que en 2018 congeló los sueldos y ya generaba ruido todo esto. Bueno, se habían congelado los aumentos salariales del viejo Canal 7. En ese entonces el promedio general de sueldo ya estaba como haciendo un ruido raro, ¿no? Porque era de 85.000 pesos en 2018. Estamos hablando de 85.000 pesos hace 2 años, que tenían muchísimo más valor que ahora, ¿no? Además, según había declarado Lombardi, el canal estatal registraba un 30% de ausentismo y un 15% de la masa salarial derivaba de las horas extras. Todo está diagramado de un modo burocrático con estructuras elefantiásicas y un estatus que viene desde hace años, un status quo que es intocable, no se puede mover. Giudici también afirmó que el gobierno de Mauricio Macri intentó ajustar los acuerdos de sueldo con 4 gremios que intervienen en la televisión pública: Sindicato Argentino de la Televisión, SATSAI, Sindicato de Prensa, Asociación del Personal Jerárquico, APJ, y Sociedad Argentina de Locutores, SAL. En particular, con el SATSAI se discutió mucho con el gremio de televisión, porque los convenios marcaban, por ejemplo, que para grabar un programa simple en exteriores se necesitan 25 personas, atado a que antes tenía que haber alguien que llevara la cámara, otro el cable, asistentes, etc. Hoy se resuelve hasta con un celular. El resto de la industria bajó los costos tremendamente y la televisión pública no, dice así. Detallaba la exfuncionaria que todo está diagramado de un modo burocrático, con estructuras elefantiásticas y status quo que vienen desde hace años, enfatizó.
Si bien gran parte de las personas que está o estuvo vinculada al manejo de los medios estatales sostiene que los salarios de la televisión pública superan con creces los del mercado privado, el actual secretario de Medios y Comunicación, Francisco Meritelo, defendió las cifras y dijo, en diálogo con La Nación, los sueldos son sueldos del mercado televisivo muy parejos con los canales privados, pero que, al compararlos con cualquier lugar del Estado, son mucho más altos. La mitad de la gente cobra más que yo, e incluso que el presidente, pero son derechos adquiridos que de ninguna manera deben volver atrás, sino que hay que pensar en producir más. Así hablaba, y según sostuvo, no es posible intervenir en los salarios, no se puede hacer un ajuste. Durante la gestión Lombardi congelaron la paritaria y ahora nosotros tenemos que afrontar esos costos porque las medidas se pierden judicialmente, dijo. Y después agregó, es un esquema de años y años y saltos de sueldo por adicionales a áreas sensibles de noticias, horas extra y fines de semana. Bueno, el escándalo por los bolsos de dinero habla sobre esta situación en la que se tiene que hablar un poquito más, ¿no? Porque el caudal de salarios para Meritelo no tiene ningún vínculo con el reciente retiro de los 1,4 millones de pesos, 11,4 millones de pesos del Banco Itaú, que suponía que iban a estar destinados a la producción de un documental sobre Manuel Belgrano. Se trata de un manejo de cajas distintos. No vincula una cosa con la otra en absoluto, dice, pero la extracción de plata es inexplicable desde cualquier punto de vista del sentido común, porque cualquier pago se hace con transferencia o con cheques. Ya intervinimos las áreas vinculadas con el tema, afirmó así en los últimos días, tras el escándalo. RTA aceptó la renuncia de Guillermo Ciaira, director de la Administración Financiera, y Ernesto Cune Molinero, gerente de producción, ambos quienes percibían sueldos por encima de los 400.000 pesos. Además, la empresa activó una auditoría interna de la cual aún se están desconociendo los resultados. Pero bueno, ahí está el tuit de Silvina Giudici, que estaba hablando sobre la intervención de las áreas administrativas, pero el síndico designado es militante de los 11 millones retirados en efectivo. Bueno, se recuperaron solo 8. Se exige así la integración del directorio de los miembros de la oposición y la renuncia de Álvarez y Lufrano a la televisión pública. Así estaba pidiendo la renuncia a Silvana Giudici, quien estaba hablando de toda esta situación. Bueno, nosotros pusimos el tema arriba de la mesa. No hay falta de transparencia en absoluto. La propia Lufrano, después de recibir una denuncia anónima por mail, llevó adelante la investigación. Enfatizó el actual secretario de los medios ante las críticas recibidas por la oposición. Sin embargo, la iniciativa no convenció a los referentes de la gestión anterior, quienes insisten que las autoridades de más alto rango estaban al tanto del movimiento de dinero. Lufrano no puede ser ajena a esto porque es imposible retirar un monto efectivo sin la firma de las autoridades máximas. Los montos de la caja chica son mucho menores, todo el resto está bancarizado, remarcó Giudici y agregó en referencia al sindicato de Rolando Oreiro, ella solo pidió una auditoría y se le asignó un militante.